Señoras y señores, muy buenas noches. Hace 7 minutos ha terminado la jornada de huelga convocada por comisiones obreras en protesta por el proyecto de reforma de la Seguridad Social. La respuesta de los trabajadores a esta convocatoria ha sido desigual en industrias, comercios y servicios. Las cifras de participación varían según las fuentes. La oficina del portavoz del Gobierno ha hecho público un comunicado en el que señala que los paros registrados en el día de hoy no han tenido carácter de huelga general y que han sido secundados por 1 millón de personas. El sindicato Comisiones Obreras ha calificado la jornada de huelga como un éxito histórico y sitúa la cifra de huelguistas en 4 millones de personas. El balance realizado por el Gobierno indica que las zonas más afectadas por la huelga fueron Vizcaya, Guipúzcoa, Cádiz, Navarra, Asturias, Pontevedra, Barcelona, Alicante y León. El presidente del Gobierno, Felipe González, que hoy se encontraba de visita oficial en Holanda, ha afirmado que esta huelga es una grave irresponsabilidad. 4 millones de personas han secundado la huelga en toda España, según el balance realizado esta tarde por Comisiones Obreras y los demás sindicatos convocantes. Según este balance, el mayor seguimiento se ha producido en Cataluña con 1 millón de huelguistas, seguido de Madrid con 700.000, Andalucía, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana. De estos 4 millones de huelguistas, siempre según comisiones, las ramas que más han parado han sido construcción, con casi 1 millón, metal, comercio, transportes, administración pública y agricultores. Esta guerra de cifras sobre el balance de la huelga se ha repetido en la mayor parte de los sectores y actividades a lo largo de la jornada. Así, en la sanidad, el Insalud ha señalado que la huelga ha tenido una escasa incidencia con paros que no han afectado a más de un 3% de la plantilla de los hospitales, mientras Comisiones ha facilitado datos por centros en los que da porcentajes de hasta un 80% de huelguistas. En enseñanza, según el Ministerio de Educación, solo ha parado un 4%, unas 20.000 personas en toda España, mientras Comisiones Obreras eleva esa cifra hasta 110.000. Otro tanto sucede con la incidencia de la huelga en la administración pública, donde el Gobierno habla de porcentajes del 5% de huelguistas en obras públicas y educación, por ejemplo, mientras Comisiones Obreras eleva el porcentaje a un 25%. Los transportes, que han sido uno de los sectores objetivo de los convocantes a la huelga general, han tenido unos servicios mínimos que han funcionado con toda normalidad, salvo en Barcelona y Valencia. En Iberia, solo ha secundado la huelga un 20% de su plantilla, produciéndose retrasos en los vuelos después de haberse anulado con antelación 37 vuelos para hoy. En Renfe, una tercera parte de la plantilla garantizó el funcionamiento de la mayor parte de los trenes de mercancías y de largo recorrido durante las horas punta, aunque la huelga fue total en el resto del día. En Correos, la repercusión de la huelga fue mínima. Y en la Telefónica, los paros no superaron el 10% en Madrid y el 20% de Barcelona. Hoy no han salido 3 periódicos madrileños, 4 en Cataluña y 3 en el País Vasco. Los canales autonómicos, salvo el gallego, han funcionado con normalidad y en Televisión Española ha habido paros intermitentes afectando a un 10% de la redacción de informativos. Las principales cadenas de radio han emitido normalmente. La huelga no ha tenido apenas repercusión en el comercio, según fuentes oficiales, aunque algunas tiendas han cerrado forzadas por los piquetes y Comisiones Obreras asegura que se han paralizado muchos comercios en Andalucía, Aragón, Asturias y Cataluña. Según la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, algunos grandes almacenes han tenido que cerrar en algunas ciudades como Bilbao, Gijón, Vigo y Madrid por los piquetes. Los bancos han permanecido en general abiertos, aunque su actividad se ha dificultado por la aplicación de silicona y palillos en las puertas y la presencia de piquetes que fueron especialmente violentos en Gijón. Según la patronal bancaria, solo un 2% de los trabajadores de banca de toda España han secundado la huelga, con la excepción de los cinturones industriales de Madrid y Barcelona, donde hubo algo más de paro. Como les decíamos, la incidencia de la huelga ha sido muy desigual en las distintas regiones españolas. Así, el paro ha tenido una amplia respuesta en el País Vasco, Navarra, Barcelona, Valencia capital, zona sur de Madrid, ciudades con astilleros del norte y de Galicia, Canarias, Sevilla, Málaga y Cádiz. En el resto, y a pesar de la guerra de cifras entre el Gobierno y Comisiones Obreras, la incidencia de la huelga ha sido menor. En Vizcaya y Guipúzcoa, la convocatoria de huelga general ha tenido un amplio eco, con un paro estimado en el 80% y una importante alteración de la vida ciudadana.
Según las centrales sindicales convocantes, Comisiones Obreras y ELA STV, la huelga fue secundada por 430.000 personas en el País Vasco. En Pamplona, el paro también fue generalizado y afectó sensiblemente a los transportes. Según Comisiones Obreras, 1 millón de trabajadores secundaron hoy la huelga en Cataluña, aunque las fuentes oficiales señalan que solo fue importante la huelga en Barcelona capital, con un paro del 40% y prácticamente nada en Lérida y Gerona. El paro alcanzó sus mayores cotas en la construcción, el textil y el metal barcelonés, con una importante paralización de los transportes. A lo largo de toda la jornada fue especialmente sensible la actuación de piquetes, con varias detenciones y el balance de 5 trabajadores heridos. En Madrid, la huelga paralizó la actividad industrial en la mayor parte de la zona sur, con una escasa incidencia en el resto, según fuentes oficiales, aunque Comisiones Obreras da una cifra de 700.000 huelguistas. El tráfico fue muy intenso, pero los transportes cubrieron los servicios, aunque con retrasos y colas. Algunos mercados, tiendas y bancos interrumpieron su actividad, en muchos casos forzados por los piquetes. En Asturias, la incidencia de la huelga fue de un 45%, con una mayor incidencia en Unosa y en el sector naval, produciéndose graves incidentes en Gijón. Según Comisiones Obreras, la paralización ha sido prácticamente total, con 200.000 huelguistas. En Baleares, según Comisiones Obreras, han parado unos 50.000 trabajadores, un 35% del censo laboral, si bien la Delegación de Trabajo considera que no ha superado el 2%. En la hostelería, la primera actividad isleña, el paro solo ha afectado a un hotel de Ibiza. En el País Valenciano se han paralizado prácticamente todas las empresas de más de 250 trabajadores, según Comisiones Obreras, aunque el Gobierno considera que el paro solo ha sido importante en las grandes empresas de Valencia capital, así como en los transportes. En Castellón ha sido escasa, mientras en Alicante secundaron la huelga empresas del calzado y textil. Transportes públicos y servicios de recogida de basuras han sido los sectores más afectados en Andalucía por la huelga de Comisiones Obreras, sindicato que ha estimado en 500.000 el número de huelguistas. Para el Gobierno, la huelga en la región ha sido muy escasa, salvo en Sevilla, Málaga y Cádiz, por acción de los piquetes. En Murcia, donde han resultado heridos leves un trabajador y 2 policías, la incidencia de la huelga ha sido escasa para el Gobierno, aunque Comisiones Obreras da una cifra de 70.000 huelguistas en la región. El paro alcanzó sus mayores cotas en la construcción, empresas públicas y Renfe, destacando Águilas y Yecla. La actuación de piquetes de trabajadores, la detención de un centenar de personas y 8 heridos leves es el saldo de los incidentes registrados durante la jornada de paro convocada por Comisiones Obreras. Otras noticias relacionadas con esta jornada hablan de amenazas de bomba y de disparos al aire en Madrid efectuados por la Policía Nacional. En Barcelona, un reportero gráfico de Televisión Española, José Estián, ha sido agredido cuando intentaba captar imágenes de estos incidentes. Los agresores le han roto la cámara y le han robado el micrófono. Los piquetes han sido los protagonistas de la jornada en toda España, con actuaciones violentas que han motivado numerosas detenciones, más de 80 según fuentes del Ministerio del Interior. La mayoría de los detenidos, que han provocado enfrentamientos con las fuerzas del orden, han sido puestos en libertad. En Barcelona, donde los desórdenes públicos han tenido mayor incidencia, 25 de los 43 detenidos pasaron a disposición judicial y fueron puestos en libertad bajo fianza por el juez de guardia. Algunos dirigentes de Comisiones Obreras de Barcelona, Zaragoza, Las Palmas, Baleares y Tarragona fueron también detenidos por su participación en piquetes. Los servicios de transporte público y los autobuses de empresas privadas han sido el principal objetivo de los piquetes. En Barcelona, 5 conductores resultaron heridos en enfrentamientos con los piquetes. Asimismo, han sufrido heridas leves 2 policías y un trabajador en la localidad murciana de Molina de Segura. A lo largo de toda la jornada de hoy se han realizado también cortes de tráfico en varias carreteras nacionales y en calles de las grandes ciudades. En los enfrentamientos de los piquetes con las fuerzas de seguridad del Estado se han producido momentos de tensión. En los barrios madrileños de Vallecas y Orcasitas, miembros de la Policía Nacional efectuaron disparos al aire al verse rodeados por piquetes de trabajadores. Uno de los policías nacionales, el que participó en los incidentes de Orcasitas, ha sido arrestado. Fuentes de la delegación del Gobierno en Madrid han manifestado a Telediario que los policías nacionales tenían prohibición expresa de hacer uso de sus armas. Durante el día de hoy se han producido también amenazas de bomba en diversos puntos del País Vasco y en Madrid. En Bilbao, la policía desactivó 2 artefactos que habían sido colocados en agencias de la Seguridad Social. Las concentraciones convocadas por diversos sindicatos en contra de la reforma de la Seguridad Social han reunido hoy a varios miles de personas en diversas ciudades españolas, siendo Barcelona la que registró mayor afluencia, con 38.000 asistentes. En Madrid se concentraron
unas 12.000 personas según los convocantes y 3.000 según fuentes de la delegación del Gobierno, que aclamaron a los secretarios generales de Comisiones Obreras, USO y CNT. Tanto Marcelino Camacho como Manuel Zaguirre y José Mas coincidieron en afirmar que la huelga general había sido un éxito y la movilización más importante desde la Guerra Civil. Contra la reforma, huelga general, así, ni un paso atrás. Contra la reforma, huelga general. Sí, hacemos la huelga general, pero no contra un gobierno socialista, porque aquí no se construye el socialismo. Hay un gobierno del PSOE. Hay un gobierno del Partido Socialista que realiza una política reaccionaria en lo económico y en lo social, en la política de rearme, en la política de instalación en la OTAN. También dice la Constitución, artículo 50, se dotará de unas pensiones adecuadas que permitan vivir dignamente a los de la tercera edad, a los pensionistas. Y no solamente las pensiones que hay son prácticamente por debajo del salario mínimo, el 80%, sino que incluso las futuras, en vez de elevar esas como se comprometieron hasta el salario mínimo, empiezan a recortar las que van a dar después. Sí, tenemos que decirle que son unos fariseos, que son unos hipócritas, que escriben una cosa y luego hacen otra. En los alrededores del lugar donde se producía esta concentración con motivo de la convocatoria de la huelga general, 3 autobuses de la empresa municipal de transportes de Madrid resultaron seriamente dañados como consecuencia de la intervención de grupos violentos. Marcelino Camacho ha calificado la huelga como la más importante desde que comenzó en España el proceso democrático. Ningún proceso de movilización anterior en la preparación de una acción como la que se ha desarrollado y se está desarrollando hoy había tenido la profundidad ni la amplitud que la actual. Y esto por varias razones. Naturalmente, por un lado, por su contenido en sí. Por otro lado, diríamos también por este grado de unidad de acción que ha abarcado a todas las centrales sindicales de clase, salvo UGT, que tenemos que decir que incluso en el seno de ella, amplios sectores, al aparecer, por un lado, en la manifestación, por otro lado, si no rompiendo el cordón umbilical con esta política económica del gobierno y con el gobierno tomando determinadas distancias, eso ha posibilitado que muchos militantes, aunque todavía no su dirección, hayan tomado, diríamos, posiciones, como os decía antes, críticas. El conjunto de los trabajadores, después de esta acción, deben mantenerse en guardia. Deben considerar que no es el fin, sino parte de un proceso. Y debemos llamar la atención al gobierno y decirle que es el momento de abrir una discusión, como dice la resolución, y de entablar una negociación en profundidad. Para el sindicato UGT, que no se sumó al paro convocado por Comisiones Obreras, la finalidad de la huelga ha sido desproporcionada, con efectos desiguales e incluso inexistentes en algunos sectores y zonas del país. El respeto que nos merecen las distintas acciones convocadas para el día de hoy por las distintas fuerzas sindicales, la Unión General de Trabajadores, tenemos que manifestar que la incidencia de la huelga ha sido muy desigual e incluso inexistente en algunos sectores y lugares del territorio nacional. La Unión General de Trabajadores reitera que el recurso de la huelga general en esta ocasión es absolutamente desproporcionada en sus efectos y en sus fines respecto al objetivo que se trata de conseguir.
El presidente del Gobierno, Felipe González, que como les decíamos al comienzo de esta edición de Telediario, se encontraba hoy de viaje oficial en Holanda, ha estado puntualmente informado del desarrollo de la huelga convocada en España por comisiones obreras y otras centrales sindicales. Estas eran las palabras de Felipe González sobre las razones y el sentido de esta convocatoria de huelga general. No hay ninguna razón política para hacer una huelga general. Es un problema mucho más serio que lo que se ha planteado. Un poco más. Yo creo realmente que es un ejercicio de irresponsabilidad grave en una situación como la que vivimos. Lo digo ya porque he sido convocada y nadie me va a decir que he tratado de incidir. De irresponsabilidad grave convocar una huelga general por motivos que no son ciertos y ocultando los motivos que son verdaderos, pero que no son confesables. Es la oposición por razones políticas, desde una óptica comunista al primer gobierno socialista de España. La visita a Holanda del presidente de Gobierno, Felipe González, tenía como finalidad el asegurar la ratificación por parte del Parlamento neerlandés del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea antes del 1 de enero de 1986. Este es el resumen de la actividad del presidente González a lo largo de poco más de 24 horas en Holanda. El último acto de la visita de Felipe González a La Haya ha sido la entrevista que ha mantenido con la reina Beatriz en su palacio de Haustenbosch. Beatriz de Holanda, a quien une una gran amistad con el rey Juan Carlos, visitará oficialmente España en el otoño. Antes, la semana próxima, asistirá también en Canarias a la inauguración de un observatorio astrofísico. Este proyecto en el que participan las monarquías europeas ha sido uno de los temas de conversación que han mantenido en francés la reina y Felipe González, el encuentro más protocolario de la visita a Holanda que ha transcurrido en un ambiente de extraordinaria cordialidad. Después de hablar con su colega holandés Ruud Lubbers, Felipe González está todavía más seguro de que España ingresará definitivamente en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986, así como que Holanda será un aliado perfecto para que la Europa comunitaria aborde en una cumbre específica la lucha antiterrorista. En el plano internacional, en La Haya se han hecho afirmaciones importantes. Habrá relaciones con Israel en esta legislatura y coincidirán con una próxima negociación de paz en Oriente Medio. España podría firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear y está dispuesta a apoyar el proyecto de tecnología avanzada de patente europea. En un terreno más doméstico, el presidente ha reiterado en una conferencia de prensa que anunciará el referéndum sobre la OTAN para la primavera, una vez que se convoquen las elecciones gallegas. La pregunta será breve y clara para que la entiendan todos los ciudadanos. El impuesto sobre el valor añadido, IVA, entrará en vigor el 1 de enero. Y no habrá crisis en el gobierno socialista, pero puede haber remodelación en fecha próxima. El presidente González ha llegado a primeras horas de la noche a Madrid, al aeropuerto de Barajas, donde le esperaba el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. En el mismo avión viajaban la esposa del presidente, Carmen Romero, y el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán. Finalizaba así la breve visita de Felipe González a Holanda, donde ha permanecido, como les decíamos, poco más de 24 horas. La administración Reagan ha condenado hoy enérgicamente el atentado terrorista que ha causado la muerte de 6 norteamericanos y 7 salvadoreños cometido anoche en la capital de San Salvador. Larry Speaks, portavoz de la Casa Blanca, atribuyó el atentado a la izquierda salvadoreña y recordó que durante las últimas semanas se habían recibido amenazas contra los súbditos norteamericanos residentes en el país centroamericano. Las medidas que tomará con carácter inmediato la administración norteamericana, anunció Speaks, son acelerar la ayuda suplementaria militar al gobierno de José Napoleón Duarte, facilitar una mayor cooperación en el suministro de informes y datos para combatir a la guerrilla y colaborar activamente con el gobierno salvadoreño para descubrir a los autores del atentado. En la acción terrorista murieron 4 marines y 2 norteamericanos civiles cuando un grupo terrorista formado por 10 personas ametralló a los comensales de un restaurante. Los chiitas moderados de Amal, que custodian a los 37 rehenes retenidos en lugares ocultos de Beirut, han anunciado la liberación de un pasajero del avión de Túa secuestrado el pasado viernes. Se trata de un norteamericano con una dolencia cardíaca. El 727, entre tanto, sigue en las pistas del aeropuerto de la capital, donde periodistas norteamericanos han sido tiroteados hoy por los chiitas radicales que mantienen prisioneros a 3 tripulantes en el interior del avión. En Washington, el presidente Reagan ha descartado cualquier tipo de intervención militar para evitar víctimas inocentes.
El ministro de Exteriores israelí seguía insistiendo hoy en que corresponde a Estados Unidos pedir formalmente la puesta en libertad de los 766 chiitas deportados a Israel. En caso contrario, no habría canje posible con los secuestrados en Beirut. Aunque tanto Amal como Washington y Tel Aviv han rechazado la posible colaboración de la Cruz Roja Internacional, tal vez sea mediante esa institución como podría encontrarse una solución al secuestro que entra ya hoy en su 8º día. Este es el momento en que se producen los disparos contra los periodistas. A primeras horas de esta noche se sabía que el líder chiita y ministro de Justicia libanés, Navi Berri, había aceptado la mediación de las autoridades suizas en el canje de chiitas por rehenes del avión de Tua. Terminó ayer en Oslo el proceso por espionaje más importante que los noruegos han visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El implicado, un exdiplomático acusado de haber vendido información reservada a Irak y la Unión Soviética, ha sido condenado a 20 años de cárcel y una multa de varios millones de pesetas. Con esta sentencia se elevan ya a 50 las personas condenadas en Noruega por delitos de espionaje. Según los observadores, aquel país nórdico es uno de los objetivos fundamentales de los servicios secretos soviéticos. Noruega es el único país de la OTAN que, junto con Turquía, tiene frontera común con la URSS. El cadáver desenterrado hace un par de semanas en Brasil corresponde casi con toda seguridad al exmédico nazi Josef Mengele. Aunque ese resultado no es todavía oficial, los diarios de Sao Paulo publican hoy los resultados de la autopsia realizada por norteamericanos, brasileños y germano-occidentales. La hipótesis que se barajaba y que ahora espera una confirmación es que Mengele estuvo refugiado en Brasil con identidad falsa antes de morir y ser enterrado en Embu en 1979. Por primera vez se ha celebrado en Sudáfrica un matrimonio entre dos personas de raza diferente. Susan, una norteamericana blanca, y Protas, un sudafricano negro, se han convertido así en la primera pareja legal mixta de Sudáfrica, al unir sus vidas en la localidad de Sengwendolin. Frente a la política del apartheid, que prohibía la mezcla entre blancos y negros, unas nuevas leyes dictadas recientemente por el Parlamento sudafricano permiten ya que personas de distinto color contraigan matrimonio. Susan y Protas, que han sido los primeros en romper la barrera del racismo radical de Sudáfrica, han tenido que celebrar su boda en una comunidad exclusivamente negra. La primera prueba en el espacio del programa militar norteamericano conocido como Guerra de las Galaxias ha fracasado. Un error en la programación de la computadora del Discovery fue su causa. Los 7 tripulantes del Discovery vieron cómo el rayo azul del láser enviado desde la isla hawaiana de Maui se perdía en el espacio sin alcanzar su objetivo, un pequeño espejo pegado a una de las ventanillas de la aeronave. La causa del fracaso es un error cometido por el responsable de programar la computadora de a bordo. En lugar de expresar las distancias en millas náuticas, que era lo correcto, las expresó en pies. Esa diferencia entre los 1.800 metros que tiene la milla náutica y los 30 centímetros que mide el pie hizo que en el momento del previsto impacto el Discovery no estuviese en la posición correcta. Subsanado el error, la prueba volverá a repetirse el próximo sábado, ya que las autoridades militares estadounidenses tienen un gran interés en conocer si es posible corregir las distorsiones que sobre la trayectoria de los rayos láser provoca la capa atmosférica, un dato fundamental para el desarrollo de futuros sistemas antimisiles. Sí constituyó un éxito la puesta en órbita del pequeño satélite Spartan 1, que investigará la existencia de agujeros negros en nuestra galaxia, a fin de conocer mejor la evolución del universo. El tiempo va a seguir seco y soleado en la mayor parte de España y así se espera que siga en las próximas horas. Un anticiclón se centrará mañana sobre Argelia y afectará a la mitad oeste peninsular y Canarias. Algunas lluvias débiles podrían registrarse en la zona norte de la península a lo largo del día. Los vientos serán flojos en general y las temperaturas seguirán aumentando. El número 6428 ha sido premiado hoy con 100.000 pesetas por cupón en el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos. Alianza Popular anunció esta tarde la presentación de una interpelación urgente al Gobierno en el Congreso de los Diputados con motivo del informe emitido en la segunda edición de Telediario de ayer sobre la gestión de Manuel Fraga Iribarne al frente del Ministerio de la Gobernación.
También pide que esta interpelación parlamentaria sea retransmitida en directo por Televisión Española. Estas eran las palabras del portavoz en el Congreso del Grupo Popular, Miguel Herrero de Miñón. La primera acción que vamos a tomar, y que claramente ha sido iniciada esta mañana, es una dimisión de la Comisión Parlamentaria de Control por parte del Grupo Popular, porque consideramos que en la situación presente esta comisión, tal como fue planteada en su legislación institucional y tal como se contempla en una recta práctica parlamentaria, ha sido desvirtuada por la utilización sistemática de una mayoría mecánica que impide que lleve debidamente a cabo sus funciones de control. Por ello, doña Carmen Llorca, miembro del Grupo Popular y presidenta de esta comisión aquí presente, ha presentado desde primeras horas de la mañana su dimisión como presidente de esta comisión. En segundo lugar, todos los diputados de Coalición Popular, miembros de dicha comisión, presentan su dimisión en cuanto tales miembros de la misma. Y en la misma línea, los miembros del Consejo de Radio-Televisión, elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado, a propuesta del Grupo Popular, se retiran de este Consejo y de sus actividades. Tanto la dimisión de los miembros de la Comisión de Control como la retirada de los miembros del Consejo de Administración se mantendrá en tanto no se adopten las debidas medidas no solo de reparación, sino de garantía de que la televisión española en ninguno de sus programas va a dedicarse a actividades de tipo difamatorio y de tipo conspiratorio como el que ayer pudieron contemplar atónitos españoles de muy distinto signo político. Jorge Bestringe calificó en este mismo acto la emisión de dicho informe como terrorismo intelectual de tipo totalitario. Rogelio Baón, consejero de Radio Televisión Española por el Grupo Popular, exhibió un documento del que dijo era una copia con el guión del informe emitido, que le había sido facilitada por un redactor de los servicios informativos de Televisión Española. Es decir, un documento redactado exclusivamente para uso interno de Telediario. Se da la circunstancia de que Alianza Popular interpuso recientemente acciones judiciales y políticas por la eventual utilización de documentos internos de dicho partido por parte de servicios policiales. Para Alianza Popular, esta presunta utilización de documentos internos constituyó en su día un grave escándalo de espionaje. La dirección de los servicios informativos de Televisión Española, Sociedad Anónima, desea precisar los siguientes extremos en relación con algunas de las afirmaciones vertidas en la rueda de prensa que acabamos de difundir. Primero, que en la medida que la rectificación propuesta por Alianza Popular se ajuste a los supuestos contemplados en la ley orgánica vigente que regula el derecho de rectificación, Telediario difundirá las puntualizaciones que Alianza Popular crea pertinentes. Segundo, que el reportaje emitido ayer en la segunda edición de Telediario recogía datos contrastados y fehacientes sobre la actuación del Ministerio de la Gobernación durante la etapa dirigida por Manuel Fraga. Tercero, que el aludido reportaje fue considerado oportuno periodísticamente a raíz de las reiteradas manifestaciones de Fraga respecto a que él podría terminar con el terrorismo en 6 meses. Y cuarto, que la posesión y exhibición del guión del mencionado reportaje por parte de Alianza Popular es considerado por Televisión Española como un hecho tan singular como grave que podría incurrir en algún tipo de quebrantamiento legal. 2 cuadros de Zurbarán y 1 de Murillo han sido las piezas más codiciadas en la subasta realizada por la Galería Sotheby's. 17 millones de pesetas. El precio más alto de la puja ha correspondido a la Inmaculada Concepción de Zurbarán. El óleo sobre lienzo, firmado y fechado por Francisco de Zurbarán en 1658, ha alcanzado la cifra más alta de toda la subasta. De los 12 millones con los que salió a la venta, alcanzó casi inmediatamente los 17 definitivos. Con 16 millones de pesetas se adjudicaron otros 2, Santo Domingo de Guzmán, de Bartolomé Esteban Murillo, que es un óleo sobre lienzo de la etapa juvenil del pintor. Aunque el cuadro no tiene fecha, es similar en estilo a la serie de 11 historias de santos franciscanos
pintada para el claustro del convento de San Francisco de Sevilla entre los años 1645 y 1648. El otro cuadro, adjudicado también en 16 millones de pesetas, ha sido La oración en el huerto, de Pablo de San Leocadio. Se trata de un óleo sobre tabla fechado entre los años 1500 y 1507. La caída de los ángeles rebeldes, de Luca Giordano, ha alcanzado los 6 millones. En la subasta de esta tarde estaba prevista también la venta de un Goya, el cuadro Vuelo de Brujas, pero debido a que todavía no está vigente la nueva ley de patrimonio, la venta se ha aplazado. Los propietarios del cuadro esperarán hasta noviembre para acogerse a la amnistía fiscal, ya que con la nueva ley el impuesto sobre la venta de obras de arte bajará de un 21% sobre el precio de remate a un 9,09%. El defensa del Sporting de Gijón y de la selección española de fútbol, Antonio Maceda, es ya jugador del Real Madrid. Maceda ha estampado esta misma tarde su contrato con el club blanco. Le liga este contrato por 3 temporadas y cobrará a razón de 16 millones de pesetas de ficha anual. Tras las conversaciones de ayer entre el presidente del Madrid, Ramón Mendoza, y el del Sporting, Manuel Vega Arango, se acordó que el club asturiano perciba una cantidad superior a los 60 millones de pesetas por el traspaso del jugador internacional, que esta misma tarde ha sido presentado, como ven en las imágenes, ya a los medios de comunicación como refuerzo para la campaña 85-86 en la plantilla que prepara Luis Molobny. La Comisión de Control y Disciplina de la UEFA ha dictaminado esta noche, después de 10 horas de reunión, suspender al Liverpool para todas las competiciones europeas de fútbol durante 3 años para las que se haya calificado gracias a su clasificación en la Liga Inglesa a partir de que la UEFA readmita a los clubes de ese país. Por otra parte, los 2 próximos partidos de la Juventus deberán jugarse a puerta cerrada. Finalmente, todos los estadios de Bélgica serán suspendidos durante 10 años para organizar finales de la Copa de Europa de Fútbol y también de la Recopa. Cambiamos de tema y vamos ya con el ciclismo. El corredor del Teca, Jesús Blanco Villar, ha sido el ganador final de la Vuelta Ciclista a Asturias, que hoy disputó su última etapa. El ciclista del ZOR, José Luis Navarro, venció en esta última jornada al tiempo que conseguía el premio de la montaña, como ya lo hiciera en el Giro de Italia. Con la victoria casi aplastante del equipo santanderino del Teca, finalizó la 29ª edición de la Vuelta Ciclista a Asturias. Los hombres de González Linares han logrado el primero y segundo puestos en la general por equipos y el premio a la regularidad, así como varias victorias parciales en las 6 etapas de la ronda. Blanco Villar es sin duda uno de los ciclistas que en la actualidad atraviesa por un momento de forma extraordinario. Ganó, como recordarán los telespectadores, los 2 sectores de la primera etapa y desde entonces no solo resistió, sino que tuvo fuerzas incluso para alejar en el cronómetro a sus más inmediatos rivales, tales como José Luis Navarro, el último ganador de la montaña en el Giro, que repitió en las cumbres asturianas. La etapa final, con 7 puertos de montaña, se corrió a fuerte tren a pesar del difícil trazado. Al pie del Naranco, ya en Oviedo, se hallaba situada la pancarta del Premio Especial Alberto Fernández en recuerdo del malogrado corredor, que se anotó Raymond Diche, mientras que Navarro ganaba la etapa, pero sin poder separarse más que unos metros de Blanco Villar, que al término de la carrera comentaba de esta forma la renovación de su contrato con el Teca. Sí, bueno, efectivamente ha habido bastantes equipos que se han interesado por mí y bueno, es lógico, estoy haciendo una temporada buena y vamos, como tú dices, yo pienso que Santiago y los otros equipos tendrán que apretar un poco. De acuerdo, que así sea. Enhorabuena y gracias. Gracias. Vamos a terminar ya esta tercera edición de Telediario con música, con muy buena música. Un recital lírico a cargo de Alfredo Kraus y Renata Escoto ha hecho ponerse al público en pie esta tarde en el Teatro Real de Madrid. Un concierto a dúo de Alfredo Kraus y Renata Escoto con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española dentro del ciclo Grandes Recitales Líricos en el Teatro Real de Madrid ha constituido un gran éxito esta tarde. El público que abarrotaba el Coliseo recibió clamorosamente a ambos divos, a los que aplaudió y vitoreó al final de cada actuación. Donizetti, Verdi, Massenet, Puccini compusieron un programa bien interpretado por la Orquesta de Radio Televisión Española, conducida en esta ocasión por el maestro norteamericano Brian Zaleski, y a los que la primadonna del Metropolitan neoyorquino y el tenor español pusieron sus concertadas voces.
fervorosamente acogidas por un público entregado. Renata Scotto recordó así a su maestra de canto, la española Mercedes Llopart, profesora con anterioridad del propio Alfredo Kraus, mientras que el tenor español hizo recuento de sus actuaciones con la prima donna italiana. Mercedes Llopart, io la devo dire grazie al mio carissimo collega Alfredo Kraus, perché egli mi ha portato, come si dice, mi ha guidato alla Mercedes Llopart in Milán. Que yo debuté en Italia con Renata Scotto, esto ya es un recuerdo grande, grato e importante. Debuté Traviata con Renata Scotto en 1956 en el Teatro La Fenice en Venecia. Luego debuté en La Scala con Renata Scotto en La Sonámbula. Luego hemos cantado pues, en todas partes, en todo el mundo, en Japón, en Estados Unidos, en Italia, muchísimas veces. Por ejemplo, óperas como Rigoletto, Traviata, que ya mencioné, Sonámbula, Falstaff, Lucia, Elisir, Don Pasquale, o sea que hemos cantado mucho y nos une una gran amistad de siempre. Y así terminamos por hoy. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Buenas noches y hasta mañana.